Hermanos, ya se ha denunciado mucho el falso evangelio de la prosperidad y gracias a Dios ya ha sido identificado como un falso evangelio y como una falsa doctrina por un creciente número de cristianos y de congregaciones en nuestro tiempo. Incluso algunos pocos, aún dentro del pentecostalismo también, o de ese pentecostalismo que podríamos tal vez llamar ortodoxo, han estado también identificando la falsedad de ese falso evangelio, válgame la redundancia, de la prosperidad. Sin embargo, existe otro falso evangelio que se ha introducido más encubiertamente que el anterior en el cristianismo de nuestro tiempo. Y que en muchos casos este otro falso evangelio ha venido de la mano del evangelio falso de la prosperidad. Y estamos hablando ahora del falso evangelio de la comodidad. ¿El falso evangelio de la comodidad? Sí, hermanos. Hay una predicación de un evangelio falso que hemos llamado el falso evangelio de la comodidad. En ese falso evangelio de la comodidad se predica a un Cristo que vino a hacerte la vida fácil. Esto es, se predica a un Cristo que vino a quitarte todas tus enfermedades para que vivas sano por el resto de tu vida. Se predica a un Cristo que vino con el propósito de arreglar tu matrimonio o de arreglar tu familia y tus problemas familiares. Se predica a un Cristo que vino a esta tierra a resolver tus problemas financieros. Se predica a un Cristo que, dicen ellos, vino a evitarte conflictos y dificultades. Se predica de un Cristo que vino a llenarte de bendiciones y a rodearte de comodidades para que tu transitar en la tierra fuera lo más cómodo posible hasta que al final termines en el cielo. ¿Me explico? Todo ese conjunto de enseñanzas y prácticas que se hacen acerca de Cristo el Salvador, como si ese fuese su propósito, hermanos, convergen en una idea global y general que hemos llamado un falso evangelio de la comodidad. Pero ¿es ese ofrecimiento el verdadero ofrecimiento del evangelio? ¿Es esta clase de beneficios los que aguardan a todo aquel que cree en Cristo? Veamos lo que dice la Escritura al respecto, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Veamos allí, hermanos, el falso evangelio de la comodidad. Dice Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
hasta allí. Hermanos, no es algo poco común que en la nueva vida del creyente verdadero comience todo con un cierto periodo de dificultades y de aflicciones. Esto es relativamente común, por no decir muy común, entre los creyentes. Los creyentes, en este caso de origen hebreo, a quienes se les está escribiendo esta carta, hermanos, también habían experimentado esta clase de cosas. Ellos también, al comienzo de su cristianismo, habían experimentado toda clase de vituperios, dice el versículo, y de padecimientos. Miren el verso 32. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales dice, después de haber sido iluminados, esto es, después de que la vida ha llegado a vosotros, que la luz de la palabra vino, que el Señor les salvó, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Pero si una cosa debemos tener claro, hermanos, con respecto a la vida cristiana, es que nuestro Señor Jesucristo nunca nos engañó para que creyéramos en Él. Él nunca nos ocultó información para que nos comprometiéramos con Él, y ya una vez comprometidos, entonces ahora sí ya mostrarnos, como se dice por ahí, las letras chiquitas del contrato, en donde nos acabamos de dar cuenta de que, entonces también íbamos a padecer persecuciones y aflicciones por el Evangelio. Más bien, si alguien nos engañó, no hablándonos de las aflicciones y las tribulaciones que los cristianos son llamados a vivir, si alguien nos engañó, más bien diciéndonos que el venir a Cristo era venir a un lecho de rosas y venir a una vida totalmente fácil, plena, segura, feliz, mundanamente hablando, cómoda hasta llegar al cielo, más bien fueron los falsos maestros y los falsos profetas de ese evangelio de la comodidad. No fue Cristo quien nos engañó. La Escritura siempre ha sido clara al respecto en cuanto al cristianismo. Pero vivimos, hermanos, en una época en donde se enseña y se practica un cristianismo de comodidad. De manera que se vive de una forma en la que no nos cuesta casi nada ser cristianos. Y cuando ser cristianos parece que nos va a costar algo, se tiende entonces a decir, mejor no le entramos. Ese falso evangelio de la comodidad buscó, no solo nos enseñó, sino buscó crear un escenario y un terreno donde supuestamente nosotros veníamos al Evangelio a ser felices, a ser prósperos, sanos, a que todos nuestros problemas se resolvieran y entonces viviéramos felices y cómodos en todo nuestro transitar hasta que termináramos en el cielo. Y ese falso evangelio nos lo creímos de una forma que hoy en día, cuando algo parece costar por la causa de Cristo, de la iglesia, mejor ahí le dejamos. Ahí es cuando ya se acabó nuestro compromiso y nuestro cristianismo. Si a eso le sumamos las estrategias humanas que priman la comodidad de los cristianos, que piensan que supuestamente Cristo vino a facilitarles la vida terrenal, a despejarles todo el camino para que andemos más tranquilamente por Él, entonces, hermanos, tenemos como resultado
un supuesto cristianismo que más que cristianismo es comodinismo. Vivimos de una forma comodina porque también, como vamos a ver, esta tendencia de estos maestros ha procurado allanar el terreno, ha procurado crear un espacio de comodidad en donde solamente se procure que el que se dice ser cristiano viva tranquilo, feliz y cómodo y no le cueste nada ser cristiano. Mientras que los creyentes de nuestro texto y de todas las épocas en las que el cristianismo ha mostrado su genuinidad, dice la Escritura que sostuvieron grandes padecimientos, hermanos. Los cristianos de nuestro texto y de muchas otras épocas, hermanos, dice la Escritura que sostuvieron grandes padecimientos. Noten que nuestro texto nos dice sostuvieron. No nos dice, bueno, les llegó así en un instante de repente y se fue. No, pues dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis. ¿Se fija? No dice tuvisteis, sino dice sostuvisteis. Como cuando a alguien se le pone o se le pasa una carga pesada y tiene que sostenerla y lucha por sostenerla para que no se le caiga. ¿Les ha pasado eso? Como cuando alguien le está sosteniendo una viga y le dice, a ver, agárrala mientras yo hago esto y está agarrándola y es pesada y siente que se le va a caer. Es esa clase de sostenimiento, hermanos, al que se refiere. De manera que los creyentes verdaderos, pues, siempre han sostenido no solo su fe y la profesión de su fe, sino la práctica, hermanos, de su religión por medio o a través de dificultades, tribulaciones, aflicciones y hasta persecuciones. Sí, hermanos, los creyentes verdaderos siempre han tenido que sostener en la práctica de su religión o a causa de la práctica de su religión, han tenido que sostener dificultades, tribulaciones, aflicciones y hasta persecuciones. Y si el Señor nos ayuda, hermanos, les voy a tratar de demostrar que el que no ha sufrido todo esto, lo más seguro es que no sea cristiano. Y además, que el que no está dispuesto a sufrir todo esto, lo más seguro es que no sea cristiano. Y aunque no todos los creyentes, hermanos, son llamados a sobrellevar el mismo tipo de tribulaciones, la realidad es que el cristianismo demanda la vida de todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. El cristianismo, hermanos, demanda la vida de todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. El cristianismo no solo va a demandar media hora el domingo. El cristianismo no es el que demanda un ratito de tu tiempo. No, el cristianismo, hermanos, demanda la vida entera. De lunes a domingo, las 24 horas de todo aquel que dice que es cristiano. Menos que eso es una falsa religión. Y todo esto, esta demanda de la vida de aquel que dice ser cristiano, es independiente de su posición social,
independiente de su posición política e independiente de su posición económica. No importa si sea rico, sea pobre, si sea alguien famoso, si sea un político, si sea quien sea, si es cristiano le demandará toda su vida. Pues dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. No dice, tome su cruz el domingo, y ya que regrese a su casa la guarda todo el resto de la semana y la vuelve a sacar el domingo un rato. No, cada día y sígame. Y el seguirlo, hermanos, no es sígame hasta que se canse, es sígame hasta la muerte. Y no es que dejo mi cruz y luego muero, sino hasta que muera cargando su cruz. Existen pues muchas enseñanzas y prácticas de los predicadores y profesantes del falso evangelio de la comodidad que pueden ser denunciadas y refutadas con la Escritura, hermanos. Pero en esta ocasión nos limitaremos principalmente a las que nuestro texto está refutando y una más de ellas. Y vamos a ver 5 falsas posturas o doctrinas que este falso evangelio de la comodidad predica y que nuestro texto refuta. En primer lugar, hermanos, mientras el falso evangelio de la comodidad dice que Cristo vino a hacer la vida fácil a los que creen, o a veces incluso dicen, pare de sufrir, nuestro texto indica que los creyentes verdaderos, hermanos, suelen ser causa hasta de espectáculo a causa de su sufrimiento y de sus aflicciones derivadas de la práctica de su religión. En ese falso evangelio de la comodidad se usan frases o eslogans como el que les decía y se dice, pare de sufrir, deje de sufrir, venga a buscar tranquilidad, felicidad y comodidad. Se predica que Cristo vino a hacernos la vida fácil, pero miren cómo el texto dice, habéis llegado a ser espectáculo a causa de las aflicciones, hermanos, a causa de las tribulaciones que los cristianos, por la práctica de su religión, llegan a sufrir. ¿Por qué insisto en esto de la práctica de su religión? Porque el que no practica su religión no va a entonces exponerse a ninguna clase de padecimiento. Esto es, el que vive como mundano en su casa, en su trabajo y en su escuela y en la calle, no se va a exponer a nada. Nadie se va a burlar de él, nadie le va a criticar, nadie le va a decir nada. Ni siquiera saben que si sea cristiano o no. Pero ha sido la práctica de la religión de los cristianos en su trabajo, en la calle y donde quiera que han estado, lo que ha incomodado al mundo. Y si nosotros no hemos sido criticados, si nosotros no hemos sido vituperados, si nosotros no hemos padecido por el Evangelio, debemos preguntarnos si hemos estado profesando lo que decimos que creemos en donde estamos. Si estamos practicando lo que decimos que creemos en donde estamos. O mejor, nos callamos y nos escondemos. Esta filosofía entonces del falso evangelio de la comodidad
necesariamente entrena a sus adeptos a dar prioridad a la vida terrenal antes que a la espiritual. Porque cuando les dice, Cristo vino a hacerte la vida fácil, a que pares de sufrir, Cristo vino a quitarte todas las trabas, Cristo vino a limpiarte el terreno para que camines tranquilo y a gusto. No está haciendo otra cosa, sino que entrenando a sus adeptos a poner su corazón y su vista y la prioridad de su vida en esta tierra. Esa filosofía entonces necesariamente conduce a sus adeptos a vivir centrados en este mundo, a dar prioridad a las cosas de este mundo antes que la del venidero. Y debemos entonces ahora nosotros preguntarnos, hermanos, si la razón o por qué razón nosotros solemos dar más prioridad a nuestro trabajo que a la iglesia o al Señor, o dar más prioridad a las cosas del mundo, a la tranquilidad del mundo, que a las cosas de Dios. Este falso evangelio de la comodidad ha producido entonces una filosofía de vida cristiana frívola y sofisticada, donde la iglesia no tiene ninguna prioridad y ser cristiano no implica ningún esfuerzo o sacrificio. Pues solamente dicen, vente y no tienes más que hacer. Y Cristo te va a solucionar todo. Pues se dice no tener que hacer ningún esfuerzo o sacrificio. Se busca no tener que hacer ningún esfuerzo o sacrificio de entrada para ir a la iglesia. Esto es, se ha entrenado y se ha procurado que haya tantas iglesias como para que busques la más cercana y te reúnas ahí sin importar si es sana o no. Y hoy en día se piensa así. ¿Cuál es la primera de las cosas que se busca al buscar una iglesia? ¿Cuál es la que está más cerca? ¿Es sana o no es sana? Ya luego vemos. Ahora, además, hermanos, se busca el edificio más grande y elegante a la hora de elegir una iglesia. Bueno, encontramos que hay 5 o 10 iglesias. ¿A dónde vamos? Bueno, es que aquella estaba más bonita. Aquella tiene el edificio más grande, más elegante. ¿Por qué se busca eso? ¿Por qué se pone la mira en esas cosas? Porque estamos buscando la comodidad. Se procura entonces también por parte de las autoridades de las iglesias también acortar los servicios para que la gente no se canse y no se enfade de ir a la iglesia y no deje de ir a la iglesia. Y esto, hermanos, es una realidad. Muchas congregaciones procuran, según esto, en estudios de supuesto crecimiento, poner estrategias en donde se les recomienda que sus predicaciones no tarden más de tanto tiempo, porque la gente se va a cansar, porque la gente se va a enfadar y ya no van a volver. Se busca entonces acortar las cosas para que no cueste mucho trabajo ir a la iglesia ni nos lleve mucho tiempo el hacerlo.
De tal forma, hermanos, que siguiendo esta línea de buscar estar en la iglesia lo menos posible, algunos, por ejemplo, hasta el día de hoy, no han vuelto a las reuniones presenciales desde el inicio de la pandemia, porque es más cómodo así. Y algunas personas, incluso aprovechando la pandemia, han visto que es más cómodo, mejor quedarse en su casa a ver el culto en vivo de su iglesia favorita allá en cualquier otro país en donde esté, que al cabo sale por internet. ¿Qué es eso? La búsqueda de lo que es cómodo, agradable, de lo que no me cueste trabajo. En las congregaciones entonces se busca ya no señalar el pecado, por ejemplo, para que la gente no se ofenda y se vaya. Porque es incómodo que me señalen el pecado. Es incómodo que me llamen la atención por una mala conducta. Y si la gente no se siente cómoda, dicen ellos, se va a ir. En este afán de hacer la iglesia cómoda a la gente, se busca también que no se tenga que hacer ningún sacrificio para obedecer al Señor. En el afán de hacer el cristianismo cómodo, se busca que se procuren no hacer ningún sacrificio para obedecer al Señor. Esto es, que se rebajan las demandas del Evangelio para que cualquiera que levante la mano sea salvo. Es que si le decimos que se tiene que arrepentir, que se tienen que humillar, que tiene que venir a Cristo contrito y humillado, que tiene que mirar su condición y verse como el gusano que es, que tiene que venir al Señor de esta manera, no, pues entonces, no, pues la gente por eso no viene. Tenemos que ayudarle a hacérsela fácil para que entonces crea. Y hasta que se llega al punto en el que dice, bueno, si te da pena venir al Señor, arrepentirte, pues nomás levanta la mano. Es más cómodo, ¿no? Es más fácil. Y algunos dicen, y bueno, y si te da pena que te vean que levantaste la mano porque quieres seguir a Cristo, todos vamos a cerrar los ojos, todos cierren los ojos para que no vean que levantó la mano. Hermanos, se procura que sea cómodo, fácil para todos. Se rebajan las demandas también de la ley de Dios para que con solo unas buenas intenciones sea suficiente y baste. Y se enseña y se dice, bueno, pues es que lo que cuenta es la intención. No, pues es que tampoco vamos a ser religiosos, dicen. Y de hecho hoy en día la palabra religioso ya se utiliza con una connotación negativa para referirse, por ejemplo, al fariseísmo o al legalismo. Y dicen ellos, no, ya con que tú hayas tenido la intención, Dios sabe, Dios te conoce, Dios lo sabe todo y pues tú no te preocupes, tú tenías la intención de ir, te dio flojera y ya no fuiste, no te preocupes, con eso es suficiente, que hayas tenido la intención. Se eliminan también palabras como pecado, santificación, religión y hasta la palabra iglesia para que no le cause incomodidad a nadie. Porque la palabra pecado le puede incomodar a alguien y se va. No, tenemos que entonces ahora decir nuestros errorcillos,
o como ya el mundo hoy en día está diciendo, nuestras áreas de oportunidad. ¿Se han oído eso? Pero la Escritura le llama pecado. Ya no se habla de santificación, hermanos, a no ser que sea esos ayunos y largas oraciones, ahora sí, farisaicas. Ya no se habla de religión más que en una forma o en una connotación negativa. Y hasta la palabra iglesia se ha retirado de muchas congregaciones y ahora ya no se llama iglesia, ahora se llama centro cristiano fulano de tal, o centro de amor fulano de tal, centro de esperanza y amor fulano de tal, centro de esto, lo otro, o comunidad de esperanza, comunidad de aceptación y de amor y tanta cosa, hermanos, porque la palabra iglesia le incomoda a la gente. Se procura también, hermanos, en ese afán de hacer el evangelio cómodo, no tener que hacer ningún esfuerzo o sacrificio para servir al Señor en su reino. A fin de hacer el cristianismo más cómodo, se procura enseñar que no sea necesario hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio para servir al Señor. Esto es que se reduce la tarea evangelística, por ejemplo, a solamente darle un like en las redes sociales al Centro de Esperanza y Amor y seguirlo en privado. No le hace que sea en privado, en oculto, pero ya con eso ya está haciendo algo. ¿Está haciendo algo con eso? ¿Ya está haciendo usted un servicio al Señor? Es decir, ¿es suficiente? ¿Es lo que el Señor demandó? Se ha enseñado, hermanos, un compromiso con la iglesia, con el cristianismo tan cómodo que si tengo que ir hasta allá, mejor no voy. Si tengo que dejar uno de mis pasatiempos para hacer o ayudar en la iglesia, pues mejor que otros sirvan. No, yo no veo que el Señor me haya llamado. No, yo no veo que el Señor me haya dado dones. Yo no siento que Dios me haya dado ningún don. Entonces, pues mejor me quedo aquí sentado a que los demás hagan y trabajen. ¿Qué es eso? Comodidad. Para hacer un supuesto cristianismo más fácil, más cómodo, se busca entonces también no tener que sacrificar nada por el reino de Dios. Que se acostumbra a los congregantes a que no tengan que hacer sacrificios. ¿Se te acomoda? Pues ven. Si no se te acomoda, no te preocupes, no hay problema. Y el otro del otro lado piensa lo mismo y dice, pues si se me acomoda ir, voy. Si no se me acomoda, no voy. ¿Qué es eso? De si se me acomoda voy, si no se me acomoda no voy. Eso es comodinismo. Eso es que mi prioridad está allá. Y si se me acomoda lo de la iglesia, bueno, está bien, lo hago. Si se me acomoda, lo hago. Si no se me acomoda, pues les digo que no puedo. Hermanos, vamos a tener una actividad de evangelismo, de trabajo, de esta otra cosa. No, pues es que yo no puedo. No, yo tengo cosas que hacer en ese día, a esa hora. No, yo no puedo. Porque le dijeron
que el cristianismo es cómodo. Es de si puedes o no puedes. Si no puedes, no te preocupes, no pasa nada. Pero no le digan en su trabajo, ocupo que vengas el sábado y estés aquí, dobles turno. ¿Y qué dice? Hasta se queda callado. Aunque no quiera y aunque no le guste, se queda callado mejor y se aguanta y va y hace el doble turno. ¿Sí o no? ¿Dónde está su corazón? Pero el cristianismo es y será una vida de esfuerzos y sacrificios, hermano. Si no, si es así de cómodo como se busca y se predica, ese no es cristianismo. El cristianismo es y será una vida de sacrificios. Por eso les decía que el cristianismo demanda la vida entera de todo aquel que quiera ser un discípulo. En segundo lugar, mientras el falso evangelio de la comodidad dice que los cristianos deben sobresalir en la sociedad y el gobierno, nuestro texto nos dice que los verdaderos creyentes son vituperados y son objeto de burla para el mundo a causa de la práctica de su verdadera religión. Hoy en día, hermanos, hay filosofías aún en el evangelicalismo que dicen que el cristiano debe sobresalir en donde está y que los cristianos dicen deben tomar los 7 montes. ¿Han oído una barbaridad de esas? Tienen que tomar el monte de la economía, el monte de la política, el monte de las artes. Y pues ahí tienen ahí los cantantes pseudocristianos queriendo entrar a los concursos de los Grammys para ganarse, según ellos, sobresalir en el mundo. Pero nuestro texto nos dice que los creyentes serán vituperados, hermanos. Objeto de burla para el mundo, no de alabanza. El diablo va a alabar al Señor. Bueno, al final terminará adorándole, pero ahora ¿estará dispuesto a rendirle adoración? No. ¿Por qué pensamos o esperamos que las tinieblas alaben la buena y justa, santa, recta conducta de los creyentes? No, al contrario, eso es un objeto de burla y de denigración. En tercer lugar, el falso evangelio de la comodidad dice que Cristo vino a llenarte de bendiciones, a rodearte de comodidades para que tu transitar en esta vida, en esta tierra, sea más cómodo. Pero la Escritura enseña que los cristianos muchas veces terminaban en la cárcel por causa de Cristo y de la práctica de la verdadera religión. Pues dice el texto que llegaron a ser como muchos otros y luego habla de la cárcel. ¿Sí? En esos lugares ustedes háblenles y díganles, sabes que si eres cristiano, ¿tienes la inminente posibilidad de terminar en la cárcel? ¿Cómo por ser cristiano? No, si Cristo vino a hacernos la vida cómoda, a que vivamos bien y seamos felices. ¿Y a qué se refiere con ser felices? ¿En el cielo? Se refieren a la tierra. Están pensando en la tierra. El falso evangelio de la comodidad nunca consideraría terminar en una celda por lo que cree. Pues al contrario, en la mayoría de los casos es hasta ecumenista. No, todos creemos en el mismo Dios, ¿sí o no?
No, todos adoramos al mismo Dios. Ahora nos fusilamos, como se dice la frase de los católicos. Y ahora ya los supuestos evangélicos también ya dicen, es que todos adoramos al mismo Dios. Tú vas a otra, pero todos adoramos al mismo Dios. ¿Todos adoramos al mismo Dios? No, de ninguna manera. Pero ese comodino cristianismo, ese falso evangelio comodino, nunca consideraría que terminara en la cárcel por lo que cree. Eso sería impensable, porque solamente espera vivir la vida cómoda, tranquila, placentera en esta vida y pensar que puedo terminar en la cárcel. No, si Cristo vino a que seamos felices. ¿Sí me están siguiendo? ¿Saben ustedes, hermanos, que si somos cristianos y si profesamos justamente lo que creemos en todas partes y no somos hipócritas, tenemos posibilidades reales de terminar en la cárcel? ¿Se han imaginado ustedes que van a terminar en la cárcel? ¿Se dan cuenta, hermanos, que son cosas que... porque tenemos en la mente esa vida cómoda que nos transmitieron en los lugares de donde el Señor nos sacó? Pero saben, hermanos, que si vivimos, que si practicamos justamente lo que creemos, no aquí en la reunión, allá en sus trabajos, allá en sus escuelas, allá en la calle, tenemos las posibilidades de terminar en la cárcel. Porque ya se están dictando leyes, por ejemplo, que condenen lo que llaman, por ejemplo, el discurso de odio. ¿Qué llaman discurso de odio? Que nosotros digamos que el homosexualismo es pecado. Eso es lo que llaman discurso de odio. Y saben que el partido del gobierno en turno propuso esa ley y está ya ahí entre todas las acomodadas para aprobarla. ¿Y qué vamos a hacer? No, hay que ser prudentes y mejor no decimos nada para que no terminemos en la cárcel. No, hermanos, eso es comodidad. En cuarto lugar, mientras el falso evangelio de la comodidad dice que Cristo vino a resolver sus problemas financieros, noten que nuestro texto nos enseña que los creyentes verdaderos siempre estaban dispuestos a perder sus bienes por causa de Cristo y de la práctica de la verdadera religión. Miren el versículo 34, hermanos. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermanos, en ese sentido, nosotros no debemos pensar que en aquel tiempo a los cristianos les decían: a ver, ¿eres cristiano? Sí. Pues entonces te voy a quitar tu casa. ¿No creen ustedes que andaban haciendo censo a ver quién era cristiano y quién no, y entonces ya quitarles sus posesiones? No, hermanos. Ellos vivían en una época en donde todo el resto del mundo sí profesaba y practicaba su religión. Y ahora que estábamos viendo el libro del Apocalipsis, veíamos cómo, hermanos, en las ciudades a las que escribe el Señor las cartas a estas iglesias, en muchos de esos lugares, las personas en las ciudades, en sus negocios, digamos que en sus talleres,
tenían los altares a sus ídolos y era lo tradicional, lo normal, que si usted iba al supermercado de fulano y ese adoraba al dios fulano mangano, usted primero tenía que llegar, echar incienso a ese ídolo y luego ya entrar a comprar. Hoy en día vivimos en una especie de secularización, como veíamos. Pero en aquel tiempo, hermanos, era diferente. En aquel tiempo, practicar lo que creemos costaba. Hoy en día ya el mundo, tan solo con decirnos, tú tu religión y yo la mía, ya cállate, no me digas nada, ya nosotros ya, está bien, ya nos callamos, ya no decimos nada. ¿Sí o no? Vivimos en una época, les decía al principio, en donde el ser cristianos no nos cuesta nada. Nada, ningún esfuerzo. Dice el comentarista Albert Barnes, no era raro que los primeros cristianos fueran saqueados. Sin duda, esto fue parte de las aflicciones a las que se refiere el apóstol en este caso. El significado es que cedieron su propiedad no solo sin resistencia, sino con alegría. Ellos, al igual que todos los primeros cristianos, consideraban un privilegio y un honor sufrir por la causa de su maestro. Hoy en día lo consideramos una vergüenza. Nos da más vergüenza sufrir la burla del otro, del vecino, del compañero. Nos da más vergüenza que se burle de nosotros porque somos cristianos. Cuando en aquel tiempo se consideraba un privilegio y un honor. Aún, hermanos, sufrir el saqueo de nuestros bienes, porque en la iglesia primitiva, cuando los cristianos eran arrestados por la profesión de su religión, de su fe, porque no habían estado dispuestos a ofrecer incienso a los ídolos, a decir el César es Señor, entonces los arrestaban y al arrestarlos les quitaban sus propiedades y ellos les decían, mira, si tú ofreces el incienso aquí al ídolo, entonces te regreso tu propiedad. Mira todo, cuánto te costó todos los años que ahorraste para tener eso. Nada más, hazle así con el nadie te va a ver. Y te quedas con tu propiedad. ¿Qué hacemos hoy en día? Hacemos lo que el patrón, lo que el director de la escuela, lo que las autoridades nos piden para no perder lo que queremos en esta tierra por la práctica de nuestra religión, de lo que creemos. Pero aquellos creyentes estaban dispuestos a perder aún felices sus propiedades, sus posesiones, con tal de no transigir ni siquiera para decir, sí, estoy de acuerdo de que César es Señor. Hoy en día se nos enseña a decir, no, pues ¿qué tiene? Nomás un ratito, dile y, pues nomás para que te libres del problema y ya luego vas y le pides perdón a Dios, que al cabo Él te perdona de todo. ¿Se fijan qué fácil hoy es? ¿Y qué tipo de mensaje se predica hoy? Y así es como nos enseñaron, así es como nos formaron, así es como crecimos. Y por eso nos comportamos como nos comportamos. Por eso tenemos tan poco celo por el Evangelio y por la verdad.
el gozo que los creyentes verdaderos experimentaban cuando, por la causa de Cristo y de la verdadera religión, perdían sus posesiones, debe decirnos mucho, hermanos, sobre el lugar en donde estaba su corazón. ¿Y dónde está el nuestro? ¿Ustedes estarían dispuestos a perderlo todo en este momento y quedar en la calle sin dinero, sin trabajo y sin casa por la causa de Cristo? ¿Se dan cuenta que fuimos instruidos por un evangelio de comodidad? Porque así pretendemos estar listos para el martirio por la causa de Cristo. Y decimos, no, sí, que me maten por la causa del Señor. Pero no estamos dispuestos a renunciar a ninguna de nuestras comodidades por causa del reino de Dios y la práctica de lo que creemos. Y eso solo es hipocresía. Pregúntenle a cualquier persona, y sobre todo los jóvenes fervorosos y supuestamente reformados, si estarían dispuestos a dar su vida por el Señor, y todo mundo diría que sí. Pero ahora preguntémosle si están dispuestos a renunciar a sus comodidades de este mundo por la causa del Señor. Perderlo todo por la causa del Señor, y ahí la cosa cambia. ¿Sí me explico? Y no es que todos los cristianos habrán de perder sus bienes por la causa de Cristo, del Evangelio y de la práctica de la verdadera religión, sino que todos y cada uno de los cristianos verdaderos, hermanos, estarán dispuestos a perderlo todo en el momento en el que la providencia del Señor lo determine para gloria del Señor. ¿Sí me explico? No se trata entonces de que aventemos todo a la basura, porque no a todos ha requerido el Señor eso, pero sí todos han estado dispuestos a eso. En quinto y último lugar, hermanos, mientras el falso evangelio de la comodidad dice que los cristianos no se enferman, que porque Cristo vino a sanarles de toda enfermedad para que tengan el resto de su vida sanos y de allí en adelante vivan sanos, la Escritura nos enseña que los creyentes y los siervos de Dios en efecto se enfermaban, como Epafrodito, por ejemplo, que dice en Filipenses 2:27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Epafrodito, hermanos, un colaborador de Pablo, estuvo enfermo y estuvo a punto de morir. Y hermanos, se los digo porque efectivamente en ciertos lugares se dice que el Señor no solo vino a sanar todas nuestras enfermedades, sino hasta dicen que los cristianos no se deben de enfermar, que porque la enfermedad es pecado. El profeta Eliseo también se enfermó y efectivamente murió a causa de su enfermedad. Dice el segundo libro de los Reyes 13:14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y se enseña y se dice, no, es que la enfermedad es mala. Tenemos un concepto, hermanos, en ese sentido de que la enfermedad es mala.
Y digo, no es que no sea mala por sí misma, sino que cuando viene debemos hacer todo lo posible por echarla en el menor tiempo posible. No queremos sufrir, no nos gusta sufrir, hermanos. Pero ¿saben? En la aflicción, en el sufrimiento y en la enfermedad, Dios tiene muchos propósitos benévolos para nosotros. En la aflicción, en el sufrimiento y en la enfermedad, Dios tiene muchos propósitos benévolos para nosotros. De manera, hermanos, que la próxima vez que usted se enferme, no corra como siempre llorando, ay, sáname, sáname, ay, no, mira que mi dolor, ay, no puedo soportar, que sabe que, hermanos, ustedes entonces no tienen la confianza en Dios. Ustedes están pensando que entonces las enfermedades son del diablo. Ustedes están diciendo que no creen en un Dios providente que hace todo conforme al designio de su voluntad. Y que Él fue el que les puso esa enfermedad. Y que si duele más es porque Dios así lo determinó, que doliera más o menos. Oh, hermanos, qué bueno sería que la próxima vez que nosotros enfermemos, lo primero que se venga a nuestra mente sea: Dios me lo mandó. ¿Para qué me lo habrá mandado? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con mi necio corazón? ¿Qué Dios quiere hacer con mi necio corazón? Porque bien a veces puede ser para probarnos. A ver si ya nada más por ese dolorcito de cabeza ya no vamos a la iglesia. Porque en días pasados andábamos parándonos al cuello y diciendo: yo amo al Señor. No, hombre, no, yo soy bien poderoso, fuerte y maduro y fiel y cuanta cosa. Y dice el Señor: ¿ah, sí? Bueno, a ver. Ya nomás nos duele tantito la uña y ya no queremos ir a la iglesia. Porque nos enseñaron que hay que vivir cómodos. Porque queremos vivir una vida cristiana cómoda, feliz, tranquila, libre de preocupaciones, de dolencias y de todo. Que no nos cueste nada seguir y obedecer al Señor. Eso es lo que queremos, que no nos cueste nada. Y si me cuesta, hay que mover todo para que no me cueste. Y ahí andamos entonces buscando los horarios y las maneras en las que no le cueste. Pero en la aflicción, en el sufrimiento y en la enfermedad, Dios tiene muchos propósitos. ¿Cómo cuáles? Bueno, Dios está primero tratando con nuestro carácter. Dios nos está mostrando nuestra débil condición para humillar. Dios nos está también enseñando dependencia de Él. Dios también lo usa para, luego que hayamos salido, darnos perseverancia. En esas cosas Dios también nos muestra nuestro pecado. Y nos dice: mira tu compromiso, que nada más con cualquier cosita se te atravesó una hormiga y ya, no obedeciste, no quisiste hacerlo. Más porque te vio feo aquella persona, ya, mejor
cometiste pecado para no quedar mal con tal o cual persona. Dios tiene muchos propósitos en todas esas cosas. Y así pues, hermanos, Dios nos enseña pues que el que está dispuesto a renunciar a esta vida terrenal, dice el texto al final, es porque posee una mejor, la celestial. Miren, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Se fijan, hermanos? Mientras que el que ama su vida, placer y comodidad terrenal, no está dispuesto a renunciar a ella para entregarse ahora de lleno a la práctica de la verdadera religión y del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque la vida que tiene ahora y la que quiere ahora es la más importante para él. Aquello es como, allá hay un premio adicional final después de todos los gozos que me esperan en esta vida. No, esa no es la perspectiva cristiana, hermanos. Y he aquí por qué vivimos vidas mediocres y poco comprometidas con el Señor y con su causa. Porque vivimos profesando y practicando un falso evangelio de comodidad, un falso cristianismo de comodidad. Amamos más nuestra vida terrenal que la eterna. Y esto, hermanos, invariablemente nos lleva a la conclusión de que amamos más al mundo que a Cristo, por más feo que se oiga o no nos guste aceptarlo. Estamos más comprometidos con este mundo que con la eternidad. Nos comprometemos con el mundo y nuestro compromiso es firme. Y que se caiga el mundo, pero yo voy a estar ahí trabajando, yo voy a estar ahí haciendo, yo voy a estar aquí y todo. ¿Y Cristo? ¿Y el Señor? Ay, pues si puedo, si no puedo, pues ni modo. ¿Se dan cuenta? Como comentábamos también hace rato, hay quien se siente mal el sábado en la noche o el domingo en la mañana y entonces lo primero que piensa es, ay, no voy a ir a la iglesia para estar listo para trabajar el lunes. Qué común es eso. Y es muy común. ¿Qué está mostrando? ¿Cuál es nuestra prioridad? Que estamos más comprometidos con este mundo que con la eternidad. Necesitamos, pues, hermanos, terminar de entender que si somos cristianos, que si hemos sido comprados, ya no vivimos para nosotros mismos. Pero eso no lo entendemos. Eso es una idea abstracta. ¿Quién sabe qué significa? No, si ya no vivimos para Cristo. Nomás eso es una expresión, ¿sí me explico? Ya es como decir hola. ¿Qué significa hola? No significa nada.
Necesitamos entender que ya no vivimos para nosotros mismos y que ya no vivimos para el disfrute y el deleite de este mundo. Que si estamos en esta tierra, estamos para el beneficio de nuestro dueño y no el nuestro. Si estamos aquí y no hemos sido recogidos, estamos aquí para el beneficio de nuestro dueño, no para nuestro propio beneficio. Que el Señor hable a nuestros corazones. Oremos al Señor.